Bueno, muy buenas noches, como siempre, los jueves aquí en Diálogos con Alma. Hoy tenemos a alguien muy importante en educación sexual, nada menos y nada más que Susan Pink. Susan, bienvenida a Diálogos con Alma. Agradezco Muchísimas mucho, gracias. agradezco mucho tu confianza. Y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto ni cuándo, pero Mejor mucho. no hay que decir para que no nos cachen la edad. Ok. Susan, ¿cómo te puedes autodefinir a ti misma? Me defino como una mujer llena de curiosidad, llena de pila, que ha hecho muchísimas cosas diferentes en su vida, a nivel profesional, como psicóloga, como investigadora. eh, Después, en algún tiempo fui standupera, también he sido artista con basura. Recientemente me recibí de terapeuta psicodélica. ¿Mm? Entonces, eso a nivel profesional, a nivel personal, creo que soy muy buena amiga, soy buena mamá, me encantan mis 3 hijos, mis 4 nietos, están llenos de pila, de curiosidad, de ideas, de iniciativa. Eh, Eso es lo que se me ocurre. Viajadora, me encanta viajar. A mí me dices, vamos, no me tienes que decir ni a qué horas ni a dónde. Bueno, a qué horas sí para que llegue yo, pero a dónde no me tienes que decir. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, Aquí Susan. tengo, aquí tengo una foto que me encanta del libro que escribí recientemente que se llama Pinta fuera de la raya, donde me puedes ver en Namibia trabajando ahí, viajando con un grupo de tribus que no usan casi nada de ropa y que viven con otro tipo de conceptos de vida, de iniciativas, maravilloso. Entonces, sí tengo mucha curiosidad y me encanta viajar y aprender. Ay, qué bonito. ¿Cómo se llama tu libro y dónde lo puede conseguir la gente? Este libro se llama Pinta fuera de la raya, la Ah, importancia de saber desobedecer. Y ajá. es un libro lleno de anécdotas de mi vida y de lecciones de vida, de la importancia de no siempre seguir lo que nos dicen, de no siempre tratar de quedar bien, de no siempre estar viviendo para los demás, de atrevernos a pensar fuera de la caja, a hacer cosas con iniciativa, cosas que se nos ocurran, cosas que nos interesan, y no tratar de siempre ir por un cierto caminito, porque muchas veces y muchas de las mejores ideas, de las mejores iniciativas han venido de personas que se atrevieron a decir, oye, espérame tantito, no estoy de acuerdo. Y nos ponían orejas de burro en el salón y nos mandaban para afuera y nos expulsaban, pero aprendimos mucho, 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 no siempre siguiendo las reglas exactamente. Ahorita que platiquemos de la educación sexual en México, vamos a recorrer algunos ejemplos donde vemos que para haberlo logrado tuvimos que no siempre pintar dentro de la raya, tuvimos que pintar afuera de muchas rayas muchas veces. Muchísimas veces. Susan, también haces yoga, ya te vi, Hago ¿no? yoga, me encanta nadar, me encanta caminar. Sí, me encanta explorar. Pues bienvenida, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bienvenida y como te decía, no me acuerdo cuando nos conocimos, pero fue hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimas. Pues cuando Y estábamos empezando programas de educación sexual, investigando cuál exacto, era la mejor manera de hacerlos, quién era nuestro público, quiénes eran nuestros amigos, quiénes eran nuestros enemigos. Hicimos muchos amigos y muchos enemigos en el camino. No fue fácil, no nos abrieron las puertas y nos dijeron, pásenle, es justo lo que andábamos buscando. no, fue muy, muy, muy difícil. Era mucha tenacidad, ¿no? Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Mucha tenacidad. ¿Por qué psicología y por qué después sexología? Yo empecé, cuando yo estaba haciendo la licenciatura en Inglaterra, yo estudié en Inglaterra, cuando estaba por acabar la licenciatura, se me acercó un profesor y me dijo, te queremos para el doctorado,
pero vas a tener que hacer algo que les sirva a tu país. Te damos a escoger 3 temas. Trabajar con esquizofrénicos, trabajar en el campo de comunicación o trabajar en planificación familiar porque en tu país es ilegal. Le dije, ¿ilegal? ¿Cómo va a ser ilegal la planificación familiar? Sí, ponte a investigar. Y era ilegal. La planificación familiar se legalizó en nuestro país en 1973. Antes de eso era ilegal. Mexfam, Wow. que fue la pionera en este campo, hacía todo este trabajo de manera ilegal. Yo me puse a investigar un poco más qué se podía hacer y cuando estaba yo investigando, me acuerdo que en una avenida México me entrevisté con algunos médicos y con algunos demógrafos que me enseñaban lo que eran sus planes de educación sexual en el país. Y básicamente era regañar a los niños por pensar en estos temas, era hablar de menstruación, pero solo a las niñas, eran términos médicos que nadie entendía. Los niños los veías en el salón de clases así con cara de, ay, otra vez este rollo. Y los niños preguntaban, oiga, tengo esta duda, ¿y cómo le hago si quiero hacer algo diferente? ¿Y qué hago si quiero hablar de este tema con mi novia? Y, no, espérate, de eso no se habla. Entonces yo tuve esa experiencia en un viaje a México cuando yo vivía en Inglaterra. Dije, no, espérate, no puede ser lo que estoy viviendo acá. Y fui a muchas escuelas públicas, privadas, en diferentes partes del país. Y esa era la historia, uno y otro lugar. Y por otro lado, los especialistas en el tema, los que se veneraba y se veía que deberían de hacer todo, eran demógrafos, que se dedicaban a explicar por qué deberíamos de ser menos personas. Y la gente los oía y decía, menos personas, ¿y para qué? ¿O cómo? Dice, oiga, ¿sabe qué es que hay que hablar de sexualidad? ¿De qué? No, espérate, no, no, eso no se puede. ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, bueno, pues vamos a platicar de esto porque las personas lo que quieren es la parte emocional, quieren entender lo que es su cuerpo, lo que están sintiendo, cómo comunicarse, cómo tomar decisiones, quieren ver cómo manejar las relaciones interpersonales, no quieren términos demográficos y no quieren términos médicos. Entonces yo me acuerdo de varias pláticas que tuve cuando iba yo como a la mitad del doctorado, o sea, el doctorado trató sobre, se llama un estudio social psicológico de la planificación familiar en México. Entonces, cuando yo hacía estas entrevistas, iba yo con mis alumnos, ya había empezado a trabajar en la UNAM, iba yo con mis alumnos a muchas partes muy alejadas, muy humildes de la ciudad. Al principio solo era en la ciudad, y una tras otra persona nos decía, con ustedes puedo hablar, con ustedes no tengo pena, con ustedes no me da miedo. ¿Cómo le hago? Fíjese que estoy encantada hablando de mi cuerpo, hablando de anticoncepción. Con usted sí puedo decir la palabra condón, usted no se asusta y puedo decir pene y vagina. Bueno, yo veía a la gente agradecidísima y yo decía, pues si no he hecho nada. Entonces me decían, y entonces empezamos varios de mis alumnos y yo a ir a visitar a diferentes oficinas de gobierno y descubrimos que había una campaña que se llamaba La familia pequeña vive mejor. Sí, me Y acuerdo. te Este, acuerdas, bueno, y el doctor Martínez Manatú, que era el director de planificación familiar de la Secretaría de Salud, estaba orgullosísimo de esta campaña. Y yo le dije, oiga, doc, ¿me deja probarla? Porque hay algo que no me checa. No, pruébala, mijita. ¿Qué tal, mijita? Pruébala, mijita. Entonces, me acuerdo que me llevó a una reunión y entré a la reunión y había como 50, 60 hombres y yo. Y uno se paró y dijo, pero es usted mujer. Y tuve en la punta de la lengua decirle, qué observadores, qué barba. Pero me porté bien, no dije nada y me dejaron hacer la evaluación. Y la evaluación mostraba que las personas interpretaban esa campaña como hay que seguir teniendo hijos hasta que tengamos la parejita, porque había un señor, una señora, un niño y una niña en el dibujo. sí, era el señor, la señora, un niño, una niña y creo que un perrito, ¿no? No me acuerdo del perrito. La casita, pero era así, la familia. Entonces era así, hicimos una evaluación, me acuerdo que la hicimos en Ciudad Netzahualcóyotl y en el Cerro del Judío, en zonas alrededor de Xochimilco, y algo así como el 90, 80 y tantos por ciento de la gente decía, pues hay que seguir teniendo hijos hasta que tengamos la parejita. Entonces yo llegué con mis resultados, todo muy estadístico, venía así, ya sabes, todo muy bien hechecito, y llegué y, oiga, vea lo que está pasando. No, doctor, está usted equivocada. Dije, bueno, si quiere la repetimos, ándele, repítala, pero yo voy con usted, venga conmigo.
Entonces ya vinieron más personas, ya no éramos ya nada más mis alumnos y yo, ya eran muchas personas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación y de Cedesol también, que empezaron a ver esto, y ese fue el principio de varias cosas. Fue el principio de cambiar esos anuncios que realmente eran perjudiciales. Fue el principio de no enfocarse a la parte demográfica. Fue el principio de no tener solo la parte médica y la parte fisiológica y anatómica, sino también la parte psicológica. Y un poco más adelante, cuando empezamos a hacer estos programas, ya no demográficos, pero todavía bastante médicos, y la gente nos decía, oiga, no, pero no nos lo decían de esa manera, pero básicamente con grupos focales, hablando con las personas, lo que nos decían era, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a tomar decisiones, no solo estar obedeciendo, y no sé cómo se hace eso sin que me regañen. Y me decían mucho, me da pena, me da miedo, me siento culpable. Y decían mucho, ¿cómo le hago para manejar conflictos? ¿Cómo le hago para comunicarme sin que me regañen? Entonces, todo esto que empezó, todo lo anotábamos, Marta Gibaudán y yo, que éramos las que íbamos, a Patricia Andrade también estaba en esos tiempos trabajando con nosotros, íbamos a muchísimos lugares, íbamos tomando notas de todo esto y empezamos a desarrollar un nuevo programa, piloteamos ese programa de la mano con MexFam. Lo presentamos en Colombia, ahí conocí a la doctora Esther Corona, que llevaba muchos años trabajando en el tema de educación sexual, y hicimos varias presentaciones y empezamos a desarrollar algunos materiales. Me acuerdo que nos demandaron un grupo de gringos porque nuestro programa se llamaba Planeando tu Vida y ellos tenían uno que se llamaba Planning Your Life, algo parecido, y decidieron que nos habíamos robado los materiales. Les enseñamos que, pues, que el título sí era muy parecido, pero que los materiales no tenían nada en común. Estaba muy enfocado a habilidades para la vida, y el caso es de que de repente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos encontró, no tengo ni idea cómo fue a dar con nosotros, y nos invitó a ir a Ginebra a presentar lo que hacíamos. Y la doctora Gibaudán fue, y me acuerdo que regresó diciendo, ¿sabes que lo que hacemos se llama habilidades para la vida? No, pues no, yo no sabía que así se llamaba. El caso es de que sí, habían invitado a representantes de 10 países, uno de ellos México, a nosotros por parte de México, y en esa reunión, que fueron como 10 días de estar analizando lo que la gente estaba haciendo en Mali, me acuerdo que era uno de los países, Israel era otro, no me acuerdo, creo, tal vez Singapur, no me acuerdo cuáles eran los otros. A todo mundo decía, es que no basta estar hablando de menstruación y de anticoncepción y del cuerpo humano y de la anatomía. La gente quiere hablar de lo que tienen aquí en el corazoncito, quieren hablar de decisiones de comunicación, de autoestima, de autoconocimiento, de manejo de conflicto, de equidad de género, y todo eso, autoestima, ¿qué es eso, todo eso? Y entre esos 10 países decidieron que eso se llama habilidades para la vida. El caso es que desarrollamos ese primer programa que se llamaba Planeando tu Vida, con un libro de preguntas y respuestas que hacían los chavos. En ese tiempo solo trabajamos con adolescentes, que hacían los chavos, y ese libro de preguntas y respuestas se llamó Yo Adolescente, que tenía muchas barbaridades. Me acuerdo todavía que toda la parte de homosexualidad la manejamos con las patas. En ese tiempo, ahorita que lo veo, digo, qué horror, ¿cómo se publicó eso? Y ya después hicimos otro que se llama Soy Adolescente, donde ya mejoró bastante todo lo que se había avanzado. Y luego nos invitaron a Grecia, hicieron Planeando tu Vida en griego, y se volvió un programa obligatorio en todo Grecia. Y entonces poco a poco íbamos, creo que la riqueza de lo que hacíamos es que desarrollábamos, piloteábamos, probábamos con autoridades, con adolescentes, con maestros, con papás, casi con el que se dejara en empresas, probábamos con obreros para que nos dijeran qué les funcionaba y qué no les funcionaba. Y todo el tiempo nos jalábamos a las autoridades. Entonces íbamos avanzando y pedíamos cita con el de planificación familiar, con el de Cedesol, con el de salud. Y dice, oiga, mire lo que vamos, vea cómo vamos. Y unos nos decían, ay, van bien, otros decían, ay, están re locos, pobrecitos. Entonces, pero no importa, porque íbamos informando, y entonces realmente se iba haciendo un equipo muy grande, y ya no era solo yo quiero, yo puedo, así se llama la ONG, y en ese tiempo se llamaba IMIFAP, Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población. Ya no éramos solo nosotros, sino cada vez era un grupo más grande,
porque íbamos tratando de jalarnos lo más posible. La Secretaría de Educación Pública, bueno, fueron clave. Ahorita te puedo contar historias de todo lo que pasó en la Secretaría. Ajá. Secretaría de Salud fue clave, muchísimas ONGs, y fueron claves en dos sentidos, algunas porque nos apoyaban y otras porque nos odiaban, pero aún las que nos odiaban y les caíamos gordos, de alguna manera era un incentivo para seguir adelante. Ya me eché un rollazo. Está muy bien. Y bueno, y así empezó desde que regresaste de Inglaterra la parte de la sexología, ¿no? Me parece grandioso. Y tienes varios libros, ¿nos puedes contar de estos libros? Por ejemplo, estos dos que dijiste. Y cuando hiciste el primero, todavía en el DSM-4 la homosexualidad era una enfermedad, o no sé si era el DSM-3, ¿te Así acuerdas? es. Luego fue egodistónica en el DSM-4R, y estaba el CIE 9 y luego el CIE 10. Y también ahora tenemos el CIE 11 y el DSM-5. Y ya cambió todo eso, ¿no? Lo que era enfermedad ya no. Exacto. Bonita. Entonces, pues sí, hubo que modificar muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, el primerito que hicimos fue este que se llama Planeando tu Vida, que es un manual de capacitación, un manual de formación, no me gusta el término capacitación, para maestros, que tiene toda la parte de toda la parte de sexualidad en sí, luego la parte de habilidades para la vida que te acabo de mencionar, toma decisiones en lugar de obediencia ciega, comunicación asertiva y no solo comunicación circular, o en vez de, más bien, autoconocimiento, manejo de conflicto, todo el concepto y la aplicación de la equidad de género, toda la parte, por supuesto, de sexualidad, toda la parte de planificación familiar, de uso de anticonceptivos, y ese es el manual, el primerito que hicimos. Me acuerdo que nadie nos los quería publicar, fuimos a muchos lugares diferentes hasta que un señor Gali nos dijo, a ver, vengan conmigo, y en Editorial Pax nos los publicaron. De la mano con eso, algo que sucedía es que había tantas preguntas y las preguntas las íbamos echando en una caja, en los salones de clase, en las comunidades, en las fábricas, y todas esas cajas un día las abrimos y dijimos, pues hay que darle respuesta a esto, igual como las dábamos en los salones de clase, y facilitarle a las personas que tengan acceso a esto. Y esos dos libros se volvieron, como dirían los gringos, bestsellers. Planeando vendió algo así como 250,000 libros, y soy adolescente, y yo adolescente vendieron más de 1,000,000 de libros. Entonces de repente teníamos ahí libros que decíamos, wow, ven nada más el pegue que tuvieron, y o sea, como que nunca fue esa nuestra idea, ¿no? Mucho, creo que gran parte del avance en la educación sexual en nuestro país ha sido que, que hemos ido haciendo muchas personas, diferentes intentos, unos en el gobierno, otros a nivel particular, unos a nivel clínico, otros a nivel social, unos en investigación, unos en docencia, etcétera, y hemos ido avanzando, y en la medida que hemos ido probando, hemos ido haciendo nuevas cosas y hemos ido explorando nuevas avenidas, y no planeamos el primer día cuando empezamos a dónde íbamos a llegar. Sabíamos que teníamos que seguir, que seguir, que seguir, y hubieron muchos topes. Yo me acuerdo alguna vez, hijo, puedo contarles tantas historias de Cuenta, dificultades. por favor. Cuento, Ucha. Me acuerdo una vez que llegaron y nos dijeron, les están hablando de Michoacán, que vayan a Michoacán, están furiosos con lo que están haciendo, esto es una barbaridad. Dije, no, pues vamos, y nadie quiso ir conmigo. Le dije como a 10 personas de diferentes ONG, no, estás loca, nos van a matar, estás loca. Dije, tenemos que ir. El caso es que fui yo, bastante asustada, tenía mucho miedo de lo que estaba haciendo, y llegué, la cita que iba a ser a las 3 de la tarde acabó siendo como a las 9 de la noche, entonces como que más sustito traía yo. Y me acuerdo que entré a un auditorio muy grande, y que había personas que traían sus gallinas, gatos, perros, o sea, había muchos animales en el auditorio, y pasé al frente súper nerviosa, y no sé, de esas cosas instintivas que haces, y pregunté, ¿por qué estamos acá? Cuéntenme, ¿cuál es el problema?
Y yo pensé que me iban a decir, es que habla usted de masturbación, es que la sexualidad, es que qué horror, es que las pastillas, es que no sabía yo qué esperar. Y una tras otra me dijo, es que ahora nuestros hijos saben más que nosotros. Yo, perdón, pues sí. ¿Y nosotros los papás qué? ¿Quieren un programa para papás? ¡Claro! Entonces dije, ay, Súper. nos hubieran hablado por teléfono, nos hubieran dicho en vez del susto que nos metieron. Entonces, ese fue el principio de los programas para papás. No se nos había ocurrido. Y así como ese fue, o sea, pasaron varias cosas que fueron no planeadas, pero sí respondiendo a las necesidades de las diferentes poblaciones. Eh, Maravilloso. sí. Y qué hiciste cuando regresaste después de tu doctorado, London School Economics y tu libro de siglo XXI fue el de planificación familiar, Sí, cuando exacto. todavía era ilegal, ¿no? En 1973. Sí, Wow, ok. La familia pequeña, ya nos contaste. Y sí, pues querían un niño y una niña, como decía el dibujito de la familia pequeña vive mejor, ¿no? sí. Y yo tengo ¿Qué dos de hice? tus libros. ¿Mm? Yo tengo dos de tus libros, pero cuéntame más. ¿Qué más? Pues cuando regresé, fui a pedir trabajo a diferentes lugares. En la UNAM me dieron trabajo. En Mexfam me invitaron a ser parte de su consejo. Yo estaba tan chava que no sabía ni lo que era eso de ser parte de un consejo. Entonces, oye, pues puedo ir a escuchar para aprender, porque la verdad no sé qué es eso de ser parte del consejo. Y ya al ratito ya estuve en el consejo de manera informal, no sé por qué nunca fue formal. Y en la UNAM, con mis alumnos, seguimos haciendo investigaciones, daba yo clases. Y allí es donde empezamos a desarrollar, con base en la investigación que estábamos encontrando, de que si dabas los programas antes de que los chavos tuvieran relaciones sexuales, había mayor probabilidad estadísticamente significativa de que las tuvieran de manera protegida. Y eso fue así como el principio de decir, oye, tenemos que empezar a edades más y más tempranas. Y me acuerdo que empezamos a buscar fondos, fuimos a varios lugares a tratar de conseguir fondos y me decían, tienes que ir a hablar con el secretario de salud. Dice, secretario de salud, y dice, ¿por qué me va a recibir o qué? Pues trata. El caso es que ya, así ya sabes, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves. Y me acuerdo que conseguí la autorización y en la secretaría me dijeron, ¿sabe qué? Sí le vamos a autorizar, pero solo con las mujeres, porque los hombres no tienen nada que ver en esto. Yo, perdón, ¿quiere o no quiere? No, no, sí, claro que sí quiero, no, sí, denme lo que sea es bueno. Entonces empezamos a trabajar con las mujeres abiertamente, a escondidas con los hombres, rompimos, pintamos fuera de la raya, trabajábamos también con los hombres. Los grupos feministas estaban furiosos que cómo era posible que apoyáramos a los hombres. Los grupos conservadores estaban enojados por hombres y por mujeres y por todo parejo. El gobierno nos dijo, a ver, te dije que solo con mujeres y no con hombres. Entonces, te digo, íbamos haciendo enemigos en el camino, Muchos. pero, pero muchos amigos también. Y yo me acuerdo que entonces empezamos con esos primeros programas, eh, encontrando que necesitábamos irnos a edades más y más tempranas. Y entonces empezamos a desarrollar programas para primaria, luego para kinder. Y luego también algo que pasó, nos empezaban a contactar y nos decían, oiga, ¿por qué todo a nivel escolarizado? Necesitamos programas comunitarios. Y entonces empezamos a desarrollar, veamos uno, programas que no requerían que fueran en la escuela, ya no eran libros de preguntas y respuestas y manuales, sino que eran rotafolios que tenían de un lado dibujos y del otro la parte escrita, con muchísimas tarjetitas que eran para hacer juegos, para hacer juegos de roles. Todo, nos dimos cuenta muy pronto que todo tenía que ser interactivo, que las primeras clases esas que se daban de siéntate, cállate, pon atención, escribe en el pizarrón, los alumnos estaban así con cara de, por favor, yo quiero participar, deme chance, no sé qué. Entonces, todo lo hicimos interactivo desde muy temprano. Entonces, empezamos a tener esos primeros resultados y me acuerdo que pedí una cita para podérselos presentar al secretario de Educación, que en ese momento era el licenciado Manuel Bartlett. Y pues, y tardamos mucho en conseguir la cita, por fin la conseguimos
y fue una experiencia súper interesante porque después de muchas pláticas, de muchas negociaciones, qué sí se podía, qué no se podía, etcétera, aprobaron el piloteo del primer Programa Nacional de Educación Sexual. Y fue maravilloso, o sea, fue la CEP la que lo apoyó junto con el Population Council, con Naciones Unidas. Me acuerdo que fue en Querétaro, rentaron varios hoteles, trajeron maestros de todo el país menos Oaxaca, que Oaxaca dijo que ellos no le querían entrar. Se hizo el primer piloteo, que me acuerdo que todo era interactivo, como les decía yo. Me acuerdo que uno de los ejercicios era acostarte en el pasto y agarrarte de la mano del maestro de junto, y estaban acostados en un círculo, y me acuerdo que varios decían, ¿qué le pasa? Aquí puros chavitos me trajeron a enseñarme, a mí qué me van a estar enseñando esos chavos, y me hacen acostarme en el pasto y agarrarle la mano a un desconocido. Está usted loca. A ver, espérenme, vamos a tratar. Entonces, el primer día, bueno, estábamos diciendo esto no va a funcionar, teníamos cientos de maestros ahí, y o sea, puedo abreviar diciéndoles que el último día nos trajeron mariachis, nos escribieron cartas, nos agradecieron, nos trajeron flores y chocolates, y o sea, nos dijeron, nos cambió la vida, no solo por los contenidos de los programas, sino también porque es la primera vez que nos dicen, a ver, a las 8 de la mañana o a las 10, no me acuerdo la hora que era, y de veras empiezan esa hora, de veras nos traen los materiales que nos prometieron, de veras cumplen con los contenidos que dijeron que se iban a dar, que no nos dan rollos políticos. Entonces fue un rompeaguas, eso fue un parteaguas, fue impresionante lo que se pudo hacer, eh, básicamente gracias a tener contenidos que realmente respondían a las necesidades humanas, pues, o sea, los maestros, todos los programas que hacemos en Yo Quiero, Yo Puedo son primero para ti como persona y ya después para ti como replicador. Eso y el hecho de haber cumplido en tiempos, en contenidos, etcétera, con los maestros, fue lo que hizo que nos ganáramos el apoyo de los maestros y que dijeran, sí queremos estos programas, fue lo que hizo que Planeando tu Vida se volviera un programa nacional, formación cívica y ética, donde la parte de sexualidad era un componente de formación cívica y ética, y eso también ayudó muchísimo porque cuando ya era también formación cívica y ética, ya muchos grupos que estaban asustados decían, no, mira, pues es parte de la parte de ética y es la parte de civismo, entonces ya se les había quitado un poco el susto. Y luego hubo un congreso mundial en Acapulco, ¿no? La OPS y Ah, UNFPA, ¿no? ay, qué bueno que me recuerdas. Ese fue en realidad una de las primeras partes, eso pasó un poco antes de todo lo que les estoy contando, que en un congreso en Acapulco, pues Mm. presenté lo que yo creía que se tenía que hacer, y un gringo se paró y me dijo, oye, yo quiero financiar eso. ¿Qué financiar? No, no se necesita dinero para hacer eso. Dice, sí, pero está haciendo con 800 personas, esto hay que hacerlo con millones. Entonces yo le dije, nada. Y me dice, oye, te quiero invitar a irte conmigo a Noruega. Dije, ay, no, viejito cascarrabias me está invitando, me está ligando el viejito. Entonces yo creo que me dio la cara y me dijo, ¿sabes qué? Te invito a comer con mi esposa. Y la esposa me cayó perfecto. Entonces ya en la comida con la esposa me dijo, a ver, va en serio, de veras, quiero que apoyar lo que estás proponiendo. Es la primera vez que digo que es un programa de educación sexual no enfocado a la parte demográfica, sí tomando en cuenta realmente la sexualidad, tomando en cuenta la parte emocional y no solo la parte médica. De veras lo quiero financiar. Tardé mucho en creerle al gringo, y el gringo era el doctor Henry David, que ya se murió, que acabó siendo, bueno, no sabes cómo nos apoyó, nos presentó a muchísimas personas, nos abrió muchísimas puertas, y con el doctor David, él nos presentó a las personas de la OPS, a las personas de UNFPA, a las personas del Population Council. Hablamos con todos ellos, se portaron, me acuerdo el doctor José Antonio Solís del Population, de la OPS, y el doctor John Townsend y Bob Klein de Population Council. Luego Sam Taylor del gobierno gringo también, me acuerdo que, o sea, nos decían, creemos en lo que estás haciendo, ¿cómo te apoyamos? Y yo no me la creía, pues, o sea, porque además yo era mucho más joven que ellos, entonces todos me trataban de, a ver, niña, ven, vamos a escucharte, niña, tienes buenas ideas, niña, a ver, mijita. Entonces me hacía muy simpático que me decían niña y mijita, y
Y entonces ese congreso de Acapulco, que fue en 1984, fue el principio de muchas, muchas cosas, fue el principio de poder hacer en grande lo que muchas personas veníamos haciendo en chiquito. Wow, fantástico, ¿no? Y, Sí, des- ¿no? y después en la OMS, la UNAM, EXFAM y INPER, IMPER, ¿no? IMSS, el Instituto de Perinatología, porque Perinatología. cuando el doctor José Antonio Solís me dijo, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo lo queremos apoyar, pero necesitas hacer una ONG. Y me acuerdo que le dije, oiga, doctor, perdón, pero no sé qué es una ONG. Dijo, ay, esta niña, alguien explíquele a la niña. Y el doctor Samuel Kachmer, que todavía vive, de Wow, perinatología, dijo, a ver, yo quiero apoyar esto que está proponiendo la niña. A ver, niña, yo te voy a explicar cómo hacer un programa de educación sexual. Te espero en mi oficina, no sé, el jueves a las 3. Y yo con cara de, oiga, doc, pero es que no sé qué onda. Y me dijo, a ver, te voy a contar una cosa. Tu hermana, que es ginecóloga, trabaja en perinatología y nos ha ido muy bien con una PIC, entonces le ha puesto a otra PIC. Entonces dije, ¿qué tenemos que hacer? Pues hazme una propuesta, los fondos de OPS en lo que tú organizas la ONG van a entrar a través de Perinato y cuando ya tengas la ONG te los pasamos a la ONG. Y ahí es donde aprendí lo que era una ONG. y fundaste. Y fundé IMIFAP, instituto, y se llamaba igual que la organización que dirigía Henry David en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía y en Estados Unidos, porque él decía, este va a ser otro hijito más de todo esto que estoy haciendo. Acabó siendo muy diferente porque no solo hacíamos investigación, sino con base en la investigación desarrollamos programas y materiales educativos. Súper, 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 súper. Y ahí arrancas con tu ONG, ¿no? En 1984, imagínate. 1984. Sí, sí, sí. Me acuerdo que me dijo, vente a Noruega conmigo. Le dije, mire, le voy a contar, tengo 2 hijos chiquitos y tengo una bebé de 7 meses. Entonces no me puedo ir con usted a Noruega. Tráete a los niños. Le dije, no, imagínese que voy a hacer con 3 niños en Noruega. No, de veras, le agradezco muchísimo aquí en México. Entonces él, monísimo, venía cada rato a México y me enseñaba a hacer propuestas, a escribir materiales, a hacer presupuestos. Se convirtió realmente en un mentor. Y al mismo tiempo, otra cosa que pasó un poco antes en Inglaterra, cuando yo estaba estudiando, conocí al doctor Fishbein. Él fue mi maestro y Fishbein se hizo famoso porque él desarrolló la primera teoría que realmente funcionaba de cambio de conductas. Él fue la persona que entendió el papel de las normas sociales, de las actitudes, de las creencias y de las intenciones como precursores de cambios de conductas. Y de la mano con él, alguien que luego ganó el Premio Nobel de Economía 98, el profesor Amartya Sen, empecé a entender cómo eso que yo quería hacer se podía hacer operativo. Yo lo tenía muy a nivel conceptual y entender que lo que queríamos hacer realmente era cambiar conductas, que las personas realmente adoptaran normas sociales de apoyo a la educación sexual, conductas que realmente les ayudaran a tener una sexualidad mucho más sana, de la mano con la teoría de Zen que hablaba de que la parte económica es tan solo un medio y no el fin último de lo que las personas queremos lograr, que al fin y al cabo de cuentas el fin último es la expansión de las libertades humanas. Entonces, de alguna manera entender que lo que queríamos hacer era una forma de cambiar conductas, de adoptar nuevas normas sociales y de expandir las libertades humanas a las cuales todos aspiramos. Entonces, la combinación de las teorías de Amartya Sen y de Martin Fishbein y previamente de Hartman, les puedo contar otra anécdota, cuando yo Sí. estaba en prepa me aburría horrible. Y entonces me iba de pinta, me trepaba, había una escalera que me salía yo por la barda, me trepaba y me iba a la UNAM a tomar clases de axiología, de teoría de valores con Hartman.
Y Hartman hablaba de que hay valores intrínsecos, que son los que vienen a partir de la persona, extrínsecos, que son los materiales, y sistémicos, que son los que tienen que ver con el sistema. Y él decía que mientras lo que más nos importara era quedar bien con otros, quedar bien con el sistema, en lugar de valorar lo que venía a partir de la persona, nunca íbamos a salir del hoyo. Y de alguna manera, y luego la primera variable que estoy olvidando es, mi padre venía de Alemania y mi padre fue una persona que agradeció, amó a México toda la vida. Y decía, solo hay una cosa que no entiendo, ¿por qué decimos se cayó? ¿Cómo que se cayó? Lo tiré y me hago responsable. Entonces yo crecí con un papá que tiraba servilletas, papelitos, plumas, lápices, gomas. Yo decía, ¿qué onda con mi papá? Pero de alguna manera la integración de lo que decía Hartman, de los valores intrínsecos y no sistémicos, de la expansión de las libertades humanas, del se cayó de mi papá y de la importancia de cambiar normas sociales y actitudes para poder modificar conductas, todo eso se fue integrando con la experiencia de las barreras psicosociales de pena, miedo, culpa, resentimiento y prejuicio, que son muy características de la educación que recibimos, tanto en la escuela como en la casa, y de alguna manera todo eso se fue integrando para formar la base de los programas que hace y que hacía Yo Quiero, Yo Puedo. Genial. ¿Nos puedes compartir algunos de tus resultados? Claro, uno de los que más me gustan es de que si los programas y planeando tu vida específicamente lo das antes de que los chavos empiecen a tener relaciones sexuales, aumenta de manera significativa que cuando las tengan de manera protegida. Y un Ese poco más fue, tarde, ¿no? Porque lo piensan más. ¿cómo? Un poco más tarde, porque lo piensan más. No, porque si aprenden, es mucho más fácil instrumentar conductas saludables que cambiar patrones que ya existen. Entonces, si yo ya estoy teniendo relaciones sexuales sin protección, va a ser mucho más difícil que las empiece a tener de manera protegida que si desde antes aprendo la importancia y sé usarlas y no me dan miedo y no les tengo, no sé, sentimientos de culpa y de susto y de vergüenza, etcétera, etcétera, sino que los veo tan natural como veo, no sé, tomar agua cuando estoy tosiendo. Claro, eso es maravilloso. Y hay quien dice, por eso te pregunto, que muchas veces esta información de la educación sexual y del autocuidado y de tener protección los hace pensar y tal vez retardan un poquito ese impulso de su primera vez, ¿no? O la prueba de amor famosa, porque ya lo piensan, ¿no? Y ya van con Claro. su... Y ya Por lo eso, piensan y ya tienen información y ya tienen habilidades. Solo dar conocimientos no cambia conductas. Creo que esa es una de las cosas que logramos hacer diferente en Yo Quiero, Yo Puedo. Había muchos programas que daban información, te hablaban del cuerpo humano, te hablaban de la anticoncepción, te hablaban de las emociones, te hablaban de la masturbación, de la homosexualidad, etcétera, pero no te ayudaban a desarrollar habilidades de decidir, de comunicar, no te ayudaban a desarrollar formas de sobreponerte a las barreras psicosociales de pena, miedo, culpa, resentimiento y prejuicio. Creo que una contribución importante que hicimos fue integrar esa parte psicosocial con la parte de información, la parte de habilidades, de reducción de barreras y de conocimientos, para realmente de esa manera lograr cambiar conductas. Entonces, esa creo que fue algo que hizo una diferencia muy grande y que fue la que logró que realmente eh, los chavos empezaran a decir, oye, pues sí, sí quiero ver de qué manera me puedo proteger, porque ya tenían, o sea, la parte emocional y la parte cognitiva. súper. ¿Tiene sentido? Mucho, claro que tiene sentido. Ok. Y esto de libros, niños y chicos, ¿no? De ahí surge todo eso. Libros, niños y chicos. ¿Qué es libros, niños y chicos? Se refiere a las edades más tempranas de lo que tú empezaste a hacer, que entre más temprano, mejor. ¿A qué edades, cuál fue tu edad más temprana de persona, de chiquitos, niños y niñas que aprendieron?
Tenemos programas hoy en día desde 4 años Wow. hasta tercera edad. Hacemos chistes de que en la medida que nos íbamos haciendo viejos, hacíamos programas para grupos más viejos. Pero no fue por nuestra edad, sino fue más bien porque cada vez había más grupos diciéndonos, así como los de Michoacán nos dijeron, y nosotros que a cada rato había maestros diciéndonos, oigan, mis chiquitos que, o personas diciendo, oye, y yo que tengo 60 o 70 años ya no importo, o yo que estoy en zonas rurales, ¿por qué no haces algo por mí también? Entonces empezó a hacerse eh, cada vez más poblaciones más y más grandes, al grado de que ya después o sea, nuestro material educativo más reciente es uno que se llama Rompiendo el ciclo de la pobreza, donde ya integramos toda la parte de habilidades para la vida, de reducción de barreras psicosociales, de actitudes y de normas, ya no solo para educación sexual, sino ya también ya se empezó a crecer porque nos contactaban y decían, oiga, este mismo modelo que tiene usted de habilidades, conocimientos y reducción de barreras no se podrá usar para adicciones, no se podrá usar para civismo, no se podrá usar para detección temprana de cáncer cervical, de violencia. Entonces empezó a crecer y ya se empezó a hacer, por eso ya lo llamamos rompiendo el ciclo de la pobreza, donde realmente se enfoca a muchas pobrezas, a las pobrezas que tenemos por falta de habilidades y conocimientos en muchos campos diferentes. Claro. Y bueno, después, ¿cómo llegó a la SEP este apoyo enorme del doctor Cedillo, en fin, Pues el libro? la historia empezó de manera muy simpática cuando nadie me hacía caso y quería yo una cita y fui a contactar a personas que yo pensaba que eran picudas y me decían, yo no te puedo ayudar, mijita. Y uno, el doctor Adrián Lajou, me dijo, ¿sabes qué? Ve y siéntate afuera de la oficina del secretario de Educación hasta que te reciba. Y yo le dije, ¿cómo crees? Me dice, pues es lo único que se me ocurre. Entonces seguíamos tratando, Mari Carmen, que ha sido mi mano derecha toda la vida, trata y me decía, ¿sabes qué, Susan? En buena onda es otra cosa porque nadie me está haciendo caso. Entonces dije, bueno, pues qué pierdo. Entonces un día llegué y en ese tiempo todo lo que salía a la computadora eran unas hojas de este tamaño con agujeritos. Bueno, Era, oye, ¿eh? enormes, sí, enormes, con Entonces, hoyitos. enormes, Hay que enormes. forrarla. Entonces yo llegaba a la oficina de secretario de Educación, que en ese momento era el licenciado Bartlett, y le decía a la secretaria, necesito una cita. No, mire, siéntese ahí, el licenciado no la va a recibir. Y así me eché 3 semanas cada mañana y cada tarde. Otra vez ya regresó, señora. En buena onda, ¿qué onda? Perdón, ¿eh? No, no, no. Entonces, con la COVID yo creo que ya dejé de hablar y está pasando esto. Entonces, después de 3 semanas de que la secretaria ya verdaderamente me alucinaba, me dio cita el licenciado Bartlett y ahí fue el principio del piloteo este que les hablaba yo hace rato en Querétaro. Y poco tiempo después, cuando él se fue de gobernador a Puebla, eh, empezó, el secretario de Educación era el doctor Ernesto Cedillo. Entonces otra vez empecé a pedir cita, fui con él y me acuerdo que me dijo, a ver, le voy a decir una cosa. Yo también quiero que haya estos programas, pero yo necesito que me compruebe que realmente esto la gente lo va a apoyar. Y yo era amiga de Jan Ryder, bueno, sigo siendo, que era el director de Gallup, hacían encuestas. Y un día de casualidad fui a comer con él y le dije, oye, Jan, hazme un favorzote, necesitamos una encuesta nacional para entender la actitud de las personas hacia la educación sexual y hacia el aborto. Yo dije, ay, pues de una vez le cuelo el aborto. Me dijo, ¿estás loca? ¿Para qué necesitas eso? Le dije, porque para ver si de veras habría aceptación si hacemos un programa nacional y para entender aborto. Esa me la saqué de la manga en ese momento. El caso es que nos hizo la encuesta y salió que más del 95% de la población, con variantes en diferentes zonas del país, querían educación sexual, no desde secundaria, sino desde primaria. Ese fue un resultado. Y otro resultado fue que más del 70% quería que se despenalizara el aborto. Entonces, de repente yo llegué con esos resultados con el doctor Cedillo y me dijo, a ver, para empezar,
esto lo tenemos que dividir, no podemos hacer las dos cosas, escójase una pelea, no podemos hacer las dos. Entonces dije, pues hay que empezar con educación sexual, que además es de lo que yo sé. El caso es de que empezamos con educación sexual y yo con esos datos de aborto iba y decía, esto no se puede desperdiciar, iba yo a todas mis amigas, les decía, oigan, ¿alguien quiere hacer esto? Y Marta Lamas dijo, pero claro, va. Bien, Marta Entonces ese Lamas. fue el principio de Gire. Entonces con Así eso es, arrancó Marta Gire, Lamas. Ujú. Con sí, gente, sí. con Gire. Entonces así empezó Gire, ella se dedicó a aborto, yo me dediqué a educación sexual y fue creciendo, los programas de educación sexual se fueron metiendo ya no solo en secundaria como los teníamos originalmente, sino también en primaria. El licenciado González Ruaro, que fue subsecretario después, bueno, nos dio una apoyadota también, el doctor Cedillo, bueno, muchísimos políticos nos dieron apoyadotas. Me acuerdo que Benjamín González Ruaro abrió las formaciones con puntuación, no se llama puntuación, pero con puntos que van ganando los maestros a través de las escuelas de capacitación de los maestros. Se me olvida ahorita los nombres oficiales de estas escuelas. Eh, y entonces ahí fue cuando también el doctor Cedillo me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto hay que volverlo una ley. ¿Y cómo vamos a volver esto una ley? Me dijo, no, no, yo tengo un trato. Yo te digo lo que se necesita y tú ves cómo te las arreglas. Y yo era muy amiga de Patricia Mercado. Entonces un día le dije, oye, Patricia, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esto, necesitamos una ley. Me dijo, órale, yo te voy a ayudar. Vamos a ir a la Cámara y te voy a pedir dos cosas. Una, que te vistas elegantísima y otra, que no veas a nadie a los ojos. Y yo, ¿qué? Hasta dije, bueno, entonces llegué así con tacones, que nunca uso tacones, así toda fufuruja, chuchuchu, y llegamos, no veas a nadie a los ojos. Entonces nos metimos, yo pensé que íbamos a entrar con una autorización, nos metimos ahora sí que hasta la cocina, y ya que estábamos adentro, yo veía a Patricia hablando con los diputados, y en eso volteo y había un salón que había en forma de como de herradura, había un letrero que decía Comisión de Población. Entonces me asomo y veo que están sentados en herradura como 60 diputados y había un micrófono ahí paradito solito. Y dije, no, pues es que esta es la gente que necesitamos. Entonces fui, Patricia, estos son los que venimos a buscar, están todos reunidos. No se te ocurra porque viene seguridad y nos saca. Y yo lo único que veía, ya no le hacía yo caso a Patricia, lo que veía era el micrófono paradito ahí solito. Pues, ¿cómo va, Susanita? Agarré el micrófono, señores, señoras, bla, bla, bla. Les quiero proponer, aquí la licenciada Mercado y yo queremos proponerles una ley para que haya educación sexual a nivel nacional. Yo veía a Patricia con cara de, nos van a matar, nos van a matar. Y se paró o sea, ahora sí, se paró y dijo, ¿sabe qué? Yo la quiero invitar a presentarnos después de la comida. Ahorita tenemos una reunión. ¿Qué le parece si viene a las 4 de la tarde? No, claro que sí. Y salí de ahí feliz, ¿no? Bueno, yo brincaba. Patricia me dijo, no tenemos ni la ley, pues ahorita la hacemos. Y Patricia, que es lo más creativo del mundo, se consiguió ahí una secretaria, había máquinas de escribir. Entre las dos ahí le dictamos lo que pensamos que podría ser una ley. A las 4 de la tarde regresamos y varios días después se hizo la ley que hacía obligatoria la educación sexual en nuestro país. Imagínate. Entonces fue una historia, Wow. son historias de pintar fuera de la raya, de desobedecer, de hacer muchas cosas que no se te ocurre. Yo me acuerdo cuando le hablé a mi mamá y le dije, ma, estoy en la Cámara de Diputados, espero que se pase esta ley, necesito que te encargues de mis hijos. Y me acuerdo que mi mamá dijo, otra vez, mi hijita. Entonces, pues sí, la, son las cosas que hacemos, los que platicábamos hace rato, de que hacemos sin planearlas, pero que sabemos que las tenemos que hacer, que creemos en ellas, que tenemos la investigación detrás, que tenemos los programas evaluados detrás y que sabemos que van a beneficiar a millones y millones de personas. Súper. Yo quiero, yo puedo, ya van 21 millones de personas en 18 países que se han beneficiado de estos programas. Wow. ¿Qué países? La mayoría son América Latina, fuera de América Latina son Grecia, Uzbekistán y el norte de Inglaterra y Estados Unidos. Wow. Súper padre. Dime, es- amenazas, ah, eh,
amenazas, conflictos, No, dificultades amenazas con pistola con en mano. pistola. Cuéntanos eso, por favor. Yo estaba en De la Washington, pistola en mano, ¿no? fui a una reunión y a una serie de citas y de repente recibo una llamada de mi oficina diciendo, nos acaban de amenazar con pistola en mano a 3 personas de IMIFAP, y IMIFAP se llamaba, luego se llamó Yo Quiero, Yo Puedo, la ONG, y fueron los de Provida. Estamos muy asustados con lo que pasó. Me regresé en el siguiente avión, ahora sí que me peleé de Estados Unidos, me vine a México rapidísimo, salieron desplegados horribles en nuestra contra, que Gabriela Rodríguez, me acuerdo que estaba en Mexfam, me dijo, no les tengas miedo, velos como trofeos. Y decía, ¿cómo que trofeos? Estoy asustadísima. Ya nunca regresaron los de Provida. A partir de ahí tuvimos seguridad. En las oficinas de Yo Quiero, Yo Puedo, tenía que haber seguridad. Eh, y los desplegados, lo único que hicieron, al fin y al cabo de cuentas, fue elevar la venta de los libros de Planeando tu Vida y de Yo Adolescente de una manera impresionante. O sea, en el momento, otra de esas cosas que en el momento no sabíamos, teníamos nada más miedo, pero acabó siendo una campaña de mercadotecnia fantástica. Y qué cosas, ¿no? Tan interesantes. Y amenazas particulares a ti, al grupo, además de esas. Es, no, esa fue la única. Hubieron llamadas tipo, ¿por qué está haciendo esto? ¿Está loca? Pero pues esas no, la que realmente fue espantosa. Ah, espérame, hay otra, ¿no es cierto? Hay otra. Cuando fue la capacitación en Querétaro, nos dimos cuenta que había muchas personas de la oposición en los salones de clase y sí Mm. hablaban con los maestros, y los maestros nos decían a nosotros que les decían, ¿sabes qué? Si siguen va a haber problemas, sí, pero se quedaron a nivel platicado. Teníamos a la CEP apoyándonos de una manera formidable, les explicamos a la CEP y trajeron seguridad, y entonces en Querétaro, en los hoteles en Querétaro, había mucha seguridad que había traído la CEP. Wow, La peligrosa, la horrible fue la de la oficina con la pistola. qué fuerte, ¿verdad? Fuertísimo, de no creer, de decir, a ver, estamos dando educación, señor, y usted nos está amenazando con una pistola. Estamos respondiendo a las necesidades de las poblaciones y usted nos está amenazando con una pistola. Es así como, no puede ser. Provida, ¿verdad? Fue Provida, sí. No sé si existan todavía estos cuates. No sé. Claro que Ay, existe. sí. Qué padre. Bueno, Todavía a ver siguen. si no se nos aparecen por hacer este programa. No, no los dejamos. Ya nos han hackeado, nos han hecho muchas cosas, pero ya estamos alertas. Por eso somos este equipo que te presenté. Ay, bueno, Susan, ¿de qué otras maneras fue creciendo todo esto? Por ejemplo, la violencia, los libros de violencia, de VIH-Sida. Lo que te platicaba, ¿no? Cuando entendimos que el modelo que teníamos de cambio de conductas funcionaba, eh, por ejemplo, violencia, y trabajábamos en las comunidades, trabajamos durante como 20 años solo en ciudades, y ya después nos empezamos a ir a comunidades ¿No? en zonas rurales. Y Ajá. cuando empezamos a expandirnos geográficamente, también empezaron a crecer los temas, y las personas nos decían, el tema de violencia, el tema de matrimonio infantil. Hoy en día estamos muy, muy metidos en todo lo que es matrimonio infantil. No sé si han visto, ahorita ya hasta en el food, son unos Está divinos los fuertísimo. del food. Ajá. Está fuertísimo, se venden niñas en nuestro país, Horrible. en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en Guerrero. En Logramos Tlaxcala. ahorita, se nos acercó una persona que hace anuncios en los partidos de fútbol, y todos los fines de semana en los estadios está saliendo Dino al matrimonio infantil, visita Yo Quiero, Yo Puedo. Eh, Salimos muchísimo en los periódicos durante algún tiempo. Y sí, hay muchas ONGs en la montaña de Guerrero trabajando en este tema, y muchísimo apoyo. Ya llevamos 14 comunidades que ya firmaron como parte de su asamblea comunitaria que ya no quieren el matrimonio infantil, que ha sido algo precioso y que ha sido otra vez con base en este modelo de cambio de conductas, de cambiar normas sociales. La norma era de aceptar, de verlo como normal, de verlo como deseable,
y solas las personas al ir entendiendo lo que estaba sucediendo, al ir escuchando por primera vez a sus esposas, bueno, a las mujeres, a los maestros, a los niños, a las niñas, empezaron a cambiar las normas sociales y a decir, hasta acá nomás, y firman para los siguientes 200 años. Eso me ha llamado mucho la atención. Los acuerdos son de por 200 años. Wow, Y interesantísimo. en el tema de violencia, también fue como consecuencia de que nos decían, es que si uso anticonceptivos me golpea a mi marido, se enoja a mi hijo, etcétera. Y ahí es donde empezamos a meterlos en el tema de violencia, primero violencia doméstica, y luego cuando empezaron a platicarnos de lo que sucedía en las escuelas, nos empezamos a meter en todo el tema de bullying. ¿Qué pasaba en las escuelas? En Bullying. las escuelas, muchísimo bullying entre niños y de maestros a niños. Hay mucha violencia que se ve como normal, que se ve que, pues claro, pues se vale gritarle al niño, Emociones, amenazarlo. Sí, gritarle, gritar. Ajá. mucha violencia verbal, mucha violencia sexual, en los hogares mucha violencia económica también, además de la violencia física, y de ver a los diferentes tipos de violencias como conductas aceptables, como conductas normales. Entonces nos metimos mucho en ese tema de diferentes tipos de violencias. También hay muchos libros sobre el tema que fuimos haciendo, igual como manuales de formación de formadores y como libros de preguntas y respuestas. Bueno, genial. Y lo del VIH-Sida, O sea, al estar en el tema de sexualidad, un tema que salió de manera natural era el de VIH-Sida y el de infecciones de transmisión sexual. Eso fue casi en automático, ¿no? Porque era un tema recurrente durante muchos años. Hoy en día el VIH ya, esos libros casi no se venden, pero todo lo que es infección de transmisión sexual todavía son libros muy populares. ¿no? Y además resucitaron unas ITS que ya no estaban, ¿no? Exacto, sí, Hay sí, muchas sí. otra vez, ¿verdad, Susan? Y ahorita que estamos diciendo eso, me acordé cuando nos decían, ¿por qué las llama infecciones? Eso es como quitarle la responsabilidad a la gente. Son enfermedades. Oiga, que se contagian, son infecciones. Y había grupos de oposición que nos decían, dejen de llamarle infecciones, llámenlo enfermedades para que la gente se sienta culpable y castigada. Ujú. Entonces, Porque es otra antes se vez, llamaban enfermedades venéreas, ¿no? De Venus del amor, venéreas, y después infecciones sexualmente transmisibles, ¿no? pero es parte, este regaño que recibíamos, yo creo que es parte de esta concepción que tenemos de querer ver a la sexualidad de la mano con culpas, con miedos, con tú la regaste, tú metiste la pata, siéntete culpable, te vamos a castigar. Eh, hay esta como deseo de ver a la sexualidad como algo malo, negativo, enfermizo, corrupto, Sí es. Uy, Horrible, porque así es, pero tiene su connotación, porque igual tienes enfermedades e infecciones de estomacales, virales, ¿no? uh-huh. El virus ahorita, todo, pero como en cualquier parte del cuerpo, pero cuando se habla de genitales, ahí está el escándalo, pero son infecciones como las otras, de la garganta, de los pulmones, del estómago, de cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero como son de la zona genital, ¿no? Eh, Aceptamos más lo que es de la cintura para arriba que lo que es de la cintura para abajo. uh-huh. Y son infecciones finalmente, Sí, ¿verdad? así es. Sí, sí, sí. Así Este, es. el apoyo de la SEP y Miguel Limón y Harvard, libro de formación cívica y ética. Cuéntanos un poquito de esa área, es Cuando secundaria, me parece. después de haber estado haciendo toda la parte de educación sexual, la SEP, y habíamos hecho libros para la SEP, habíamos trabajado mucho formando maestros, Miguel Limón, que era secretario de Educación en ese momento, decidió invitar a los maestros a que decidieran qué libros querían ellos, qué libros pensaban ellos que les funcionarían mejor
para el tema de formación cívica y ética. Invitaron como a 60, creo que 60 grupos de autores a que escribieran libros de formación cívica y ética. Y nosotros fuimos uno de esos grupos y ganamos. Es de Wow, esas cosas que también que dices, wow, ganamos. ganamos. Y esos libros que acabaron vendiendo 11,5 millones de libros, una barbaridad, una barbaridad. Eh, en esos libros, en toda la parte de formación cívica y ética, se introdujo toda la parte de educación sexual y eso fue muy importante porque llegó a muchísimos niños como parte de civismo, en vez del civismo de nuestros tiempos de canta el himno y no sé, júrale a la bandera, ya se había expandido el concepto de ética, el concepto de civismo y se pudo meter muchísimos temas de habilidades para la vida, de reducción de barreras psicosociales, de educación sexual, de adicciones, de comunicación en la familia, que hicieron una diferencia muy, muy grande y que además lo hicimos de manera que también fuera interactiva, que está lleno de ejercicios muy divertidos, son de primero, segundo y tercero y secundaria los libros, y cuando hicimos grupos focales con los maestros para entender qué era lo que le gustaba de esos libros, por qué habían votado por estos, la explicación era esa, de que eran mucho más interactivos, que implicaban más participación, que abordaban muchos más temas que solo los temas tradicionales. Y Harvard entró en la historia de que me gané un fellowship para irme allá y estando allá, yo lo que quería era el espacio para poder escribir un libro, de Rompiendo el ciclo de la pobreza, para poder escribir un libro donde se explicaran los diferentes programas que habíamos estado haciendo a lo largo de todos estos años y la base teórica y la base de cómo evaluar todos estos programas. Y fue ese libro que integra diferentes programas, todo, la parte estadística, la parte de diseño de evaluación y la parte teórica que tienen todos ellos en común. Entonces esa fue como la parte, digamos, ya la aportación académica, yo diría. Las otras son aportaciones más bien prácticas. Esta fue la aportación académica y esta fue ya la aportación de mi travesura que hice el año pasado. Entonces son diferentes etapas, etapa de investigación, de maestra, de diseñadora de programas, de integrar y desarrollar una teoría y ya a la vejez viruela escribir un libro sobre desobediencia. Maravilloso. Dime, Susan, ¿cómo sientes, porque fue avanzando, cómo estamos ahora en estos temas de educación sexual? ¿No? Mal, 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 ¿no? mal, 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 malísimo. En los últimos, yo Que diría, se hizo muchísimo, se avanzó y luego, ¡pum!, ¿no? se cayó por muchas razones. Cuando llegaron los gobiernos panistas, Ajá. eh, no con Fox, no, con Fox siguió adelante, hubo muchísimo apoyo, muchísimo apoyo. Ya con Calderón se cayó ese apoyo, ya no hubo el interés. De hecho, me acuerdo que teníamos pósters de detección temprana de cáncer de mama, que yo llegué a Morelos, en Morelos nos íbamos a pilotear y dije, oigan, ¿dónde están los materiales? Y no, los quemamos, los mandaron quemar. Wow. Dijeron que eran pornográficos porque hay una mujer tocándose el seno. Entonces mandaron quemar 50,000 pósters. Se quitaron todos los programas de educación sexual porque eran pecado. Ya después con Peña Nieto realmente ya no se le hizo gran cosa. Hubieron muchas reuniones en Los Pinos, a mí me tocaron ir, pero invitaban a 500 personas para que dijeran que se necesitaba. Tomar una decisión entre 500 personas es imposible. Y en el gobierno actual, ya ni invitaciones ni nada, ya no ha pasado nada. A mí me impresiona muchísimo el descuido tan grande del tema, un tema tan, tan Tan importante. importante, fundamental. Y creo que no tiene que ver con partidos. O sea, estoy dando ejemplos de 3 partidos diferentes, de 3 ideologías diferentes que las 3 lo abandonaron. Así No es. sé la explicación. No. ¿Tú sabes cuál es la explicación de esto? No lo sé.
Oye, tú sabes, Misterios, misterios de la política, ¿eh? misterio de la política, pero no, no es misterio, ya lo sabemos, ¿no? La libertad y la educación hace libertades y escribe fuera de la rayita y desobedeces. Y los presupuestos pues no están dirigidos a esta área tan importante que es la educación sexual, ¿no? Desgraciadamente se fue todo para atrás por mucho tiempo y hasta hoy, ¿no? Es increíble. O sea, tenemos reportes de, por ejemplo, de cómo están ahogando a bebés recién nacidos en zonas de Chiapas y de Oaxaca, en la desesperación de decir, ya no quiero más hijos y no sé qué hacer, Wow. cómo está incrementando la violencia por la desesperación de no tener información sobre el tema y de verlo como pecado, como algo negativo, con miedo, con culpa, etcétera. Es urgente a gritos. Espero que alguien nos haga caso, por favor. Sí, ya hay mucha pobreza, ¿no? Y estamos en una gran crisis de salud y económica, pero 60 millones de pobres, ¿no? En este país. Y el país número uno en violencia sexual y antes de los países en guerra y de feminicidios, antes que Ujú. cualquier otro país. Es Sí, lamentable. Entonces, es, urge mucho una educación desde otro punto de vista, pero bueno. y sabes que lo que pasa es que lo que es muy impresionante es que existe la información científica, no solo de yo creo y a mí se me ocurrió este programa, sino No, realmente fundamentada. Yo no entiendo cómo un gobierno no agarra y dice, a ver, existe esto, vamos a por favor a ponerlo en la práctica. así es. Es muy impresionante. Dos cosas. ¿Qué mensaje te gustaría dar si ya quieres que finalicemos? Ajá. ¿Y a dónde se pueden comunicar contigo quien quiera materiales, información y demás? Eh, ¿Qué mensaje quisiera yo dar? Que ojalá en cada hogar, en cada escuela, en cada oficina, en cada institución, apoyen el desarrollo, la implementación de la educación sexual desde que son niños, desde que son pequeños, en todas las edades. Haces una diferencia muy grande, vas a ayudar a las personas a pensar, a analizar, a decidir, a comunicarse, a sentir, a conocerse, a quererse. Y eso tiene implicaciones no solo para el tema de sexualidad, sino para toda su vida, para su vida en general, hace una diferencia muy grande y no solo en el momento en el que se lo da, sino a lo largo de toda su vida. Y se mandé, No, se oye un ruido. cierren su micrófono, por favor. Y con mucho gusto se pueden comunicar conmigo a Susan arroba yo quiero yo puedo Déjalo punto escribo. Déjalo escribimos, ¿sí? Susan arroba yo quiero yo puedo Susan. punto org punto mx. Susan, perdóname, Susan, espérame, que está sonando aquí. Susan, Susan, Arroba, perdón, arroba, sí, gracias. Ujú. yo quiero yo puedo punto org punto mx. Punto RG, ORG de de organización organización, y ORG, luego punto MX. mx de México. MX. Y ahí se pueden comunicar Ujú. para, para adquirir información, los materiales. Programas, Oh, evaluaciones, con mucho fantástico, gusto. fantástico. Muchas gracias. Tan importante esta historia, ¿eh? Para que quede en Facebook y en YouTube y las personas sepan todo lo que se ha hecho. Eso es algo maravilloso. Y desgraciadamente no veo a jóvenes haciendo lo mismo hoy en día, tanto, no. No tienen información, o sea, piensa que hace 15 años se quitó este tema. Hace 15 años, un chavito que tiene ahorita 20 años, a los 5 años ya, o sea, dejó de tener algo sobre el asunto.
Imagínate un chavo de 15 años, si en su casa no le platican de eso, en la escuela nadie se lo platica. No, Un obrero en una fábrica, nadie se lo platica. El médico en zonas rurales, no sé, alejadas, nadie se lo platica. y en no rurales también. También. Tampoco, exacto, sí, bueno. Ok. ¿Algo que quisieras agregar? Darles las gracias a ustedes y felicitarlos por este esfuerzo tan bello que hacen y mil gracias por haber pensado en mí y mil felicidades. A Susana, Gracias a nos todos. conocemos Un hace beso. años, pero no te despidas, sigue un ¿No? Ok, PowerPoint, no, ok, sigue un ok. PowerPoint y después preguntas y respuestas. Abrimos micrófonos a la gente. Si nos permites, Claro. fantástico. Aquí te escriben Patricia Flores y otras personas. Bueno, Susan, pues gracias por la confianza y de verdad es un homenaje a tu trabajo. ¿M? Muchas gracias. Es un homenaje a tu trabajo porque todas las que iniciaron desde Esther Corona y el AMSAC viejo y luego el IMESEX y tú y demás, pero es un homenaje a tu trabajo y a tu trayectoria. Y así empezó la educación sexual en México, con Susan Pink. Gracias. Diálogos con Alma. Cuéntanos. No, bueno, esas somos mi hermana y yo, que Ujú, tenemos, yo soy la de la derecha, tendríamos ahí como que será 5 y 7 años, una cosa así. ujú. No Pues sé, no tengo claro a dónde estamos, pero imagino que íbamos, no sé, a una fiesta ridícula, porque ve cómo estamos con guantes y gorritos raros. así nos vestían. Sí, gracias. La que sigue. Esa es una reunión en la oficina, de las primeras reuniones que tuvimos en Yo Quiero, Yo Puedo. Veo ahí que yo soy la segunda del lado izquierdo, abajo, que estoy Ujú. dándole un beso a mi hija Sonia, que ahí tendría que 3, 4 años de edad. Ya Ah, llevaba como 3 años, 4 años, Yo Quiero, Yo Puedo, que empezó en una oficina, bueno, empezó primero en el comedor de mi casa, hasta que mi ex marido nos dijo, oigan, espérense, ya hueca en el ala, y entonces conseguimos una oficina chiquitita, y solo los primeros que llegábamos nos sentábamos en uno como escritorio que había y los demás en las escaleras. Era un edificio con muchas escaleras y entonces trabajábamos en las escaleras. perfecto. Dice Melissa que aquí está una joven psicóloga. Ok. Mm. ¿Alguna vez fui chamaca? De espíritu todavía. Educación, soy de León, Guanajuato. Ok. A ver, cuéntanos. Es, ese ya, ahora la siguiente. Tu Ahí libro. está el primer libro de Yo Adolescente que les platicaba, que luego ya se llamó Soy Adolescente, es el Mm, azul del lado izquierdo. El que ujú. está atrásito se llama Déjame Responderte, que es un diccionario de preguntas y respuestas. Cómo le puedes explicar diferentes temas relacionados con la sexualidad a tus hijos de diferentes grupos de edad. Hoy en día ya no se los recomiendo, siento que ese libro hay que actualizarlo y no lo hemos hecho. A la Ok. derecha están los 3 libros de formación cívica y ética de primero, segundo y tercero de secundaria, que todavía tenemos, pero ya no se usan en las escuelas, Lamentablemente. Ujú. lamentablemente, definitivamente. Y la siguiente que has de tener por ahí. Pues ahí está el pinta fuera de la raya del que les platicaba de la importancia de saber desobedecer. Es curioso, ahí tienen en la misma foto el primer libro que hicimos, el del estudio social de la planificación familiar, y el último, que es el Del de siglo pinta fuera de la raya. XXI. Ujú. Hasta lo ves en el diseño, ¿no? El de Ujú. planificación familiar explica qué se necesita para que las personas acepten la planificación familiar en términos de normas, en términos de actitudes, de conocimientos, de creencias, de contenidos de los programas. Y Pinta Fuera de la Raya lo que hace es platicar acerca de la importancia de pensar fuera de la raya, de atreverte a hacer cosas que normalmente no te atreverías a hacer, y que los resultados fantásticos que puedes tener cuando los haces, cuando te atreves, cuando das este paso. Ok, gracias. La Hay siguiente. algunos. Sí. Aquí están las diferentes versiones de Planeando tu Vida, que fue el primer manual que hicimos. Del lado derecho abajo está ya la traducción a griego, que les decía yo que se volvió un programa
eh, era muy chistoso vernos a Marta y a mí dando las clases por televisión y nos doblaban, entonces era chistoso verme a mí misma y a Marta hablando griego. Y los programas de ahí ya los hacían por televisión, entonces nos filmaron horas y horas, semanas y semanas estuvieron filmando para dar este programa para secundarias en Grecia. Wow, No he regresado a Grecia, me encantaría saber si sí o cómo está ahí el asunto. algún día y pronto espero. Ok. ¿Verdad que sí? Ajá. Son las dos diferentes colecciones de libros de niños. La mano izquierda, Ujú. son 79 libros que originalmente empecé a escribir con mis hijos para que no vieran tele. Entonces, en vez de ver tele, los ponía yo a escribir libros y hay muchos títulos muy divertidos. Hay uno que se llama Chocolatina aprende a cooperar. Son unos helados que se pelean unos con otros porque cada uno cree que su sabor es el bueno y hay uno que tiene mucho pasto y que le hacen el feo y como se empieza a hacer amigo el de pasto. Entonces es una historia como muy de niños. Hay varios de educación sexual, de prevención de abuso sexual, de violencia, de divorcio, de emociones, de dejo el pañal, de qué hago si me da gripa. Hay muchísimos temas y originalmente era para entretener a mis hijos, ya luego fue volviendo un ejercicio académico y muchos años después ya hicimos una nueva serie que son los que están a mano derecha, ya son como 15 libros, ya no son casi 80 con esos mismos temas, pero ya actualizados 30 años más tarde. Wow, genial. Hoy Gracias. en día, sí, los de la derecha hoy en día están disponibles, los de la izquierda ya se dejaron de publicar. Oh, Aquí tenemos manuales de maestros, manuales para formar a formadores en todos los temas que tienen que ver hay uno que se llama Deja volar a tu adolescente y será un gran adulto, que es el que está hasta arriba a la izquierda, y luego los dos de padres de familia aprendiendo a ser papá y mamá, y yo papá y mamá, que es el manual y el libro de preguntas y respuestas, y a mano derecha están para púberes esta colección que se llama Estoy cambiando, de los cambios que van pasando los púberes, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Todos estos todavía existen y están disponibles. Y están gracias, actualizados. gracias, Susan. Siguiente. Sí. Bueno, aquí a mano izquierda están los libros de trabajo de Yo quiero, yo puedo. Son libros desde preescolar hasta sexto de primaria, en los que se tocan estos temas de toma de decisiones, de comunicación, de cuidado del medio ambiente, de nutrición, de ejercicio, de adicciones, de sexualidad. A mano derecha están libros, está todo el libro de preguntas y respuestas sobre el SIDA, libros sobre prevención y detección temprana de violencia y libros de preguntas y respuestas que hacen los adolescentes sobre su desarrollo personal. Wow, qué maravilla verlos todos. Sí. Y este es el que les digo que es el último libro que hicimos a nivel académico, que en Ujú, inglés el original, que es el que escribí cuando me fui a la Universidad de Harvard, se llama Breaking the Poverty Cycle, y ya la ujú. traducción se llama Rompiendo el ciclo de la pobreza. Wow, gracias, A Susan. ustedes. No, Gracias a ti, Alma. Mil gracias. no, a ti, Susan, por aceptar. La siguiente. Oh, mira. Bueno, aquí están los desplegados de periódicos de los que les hablaba. Hasta Ajá. arriba, no alcanzo a leerle aquí, pero hasta arriba es cuando el licenciado Bartlett dijo que sobre la educación sexual no hay nada que discutir, cuando la oposición se echó encima, cuando fue lo de que fueron a la capacitación nacional que se hizo en Querétaro y que Ujú. querían que se quitara, que se erradicara la educación sexual y la CEP ahí dio un apoyo enorme, enorme y diciendo que no se harían modificaciones al programa y salieron, ahorita vamos a ver, yo creo que tienes ahí un desplegado que salió en todos los periódicos, en la siguiente, me imagino que ahí van a ver la Unión Nacional de Padres de Familia, que es un grupo muy conservador, tomó partes de nuestros libros de Planeando tu vida y de Soy adolescente con las ilustraciones y explicó el daño que esto podía hacer a la nación
y por qué deberían de erradicarse. Y la respuesta, la que vimos hace rato de Bartlett, es la Ajá. respuesta que él dio ante estos desplegados que salían en los periódicos. Muchas gracias, Susana. ¿Otro comentario que quieras dar sobre estos desplegados? Pues nada más que son un ejemplo de una oposición no informada que muchas veces existe, son un ejemplo de tratar de oponerse por razones ideológicas a la ciencia, al avance, a la educación, y que es muy desafortunado que las personas elijan pelear en contra de la información y de la educación y a favor de ideologías no fundamentadas que, que muchas veces hacen mucho daño. Mucho daño, crean culpas, miedos, etcétera, y Ujú. quitan cosas que van con la época y como dices, científicas, objetivas, ¿no? Y para Quitan hacer bien a todos. oportunidades, ¿Mm? te cierran puertas, te cierran oportunidades de crecimiento, de saber algo diferente, de poder ir decidiendo, de poder ir expandiendo tus horizontes. Sí, y este grupo todavía existe, todavía. Ay, claro, claro, sí, sí. Y Existe. existirá siempre. Yo creo que... Porque ¿sabes qué? Es mucho más fácil si eres de la ultraderecha, que está Ujú, acostumbrada a educarte para obedecer, para ujú. hacer lo que te dicen que hagas, eh, es mucho más fácil que la gente te obedezca. Si estás educado en una filosofía de piensa, analiza, decide, pues las personas van a irse en muchas direcciones diferentes porque eso es lo que estás favoreciendo. No estás educando soldados, sino estás educando individuos con Libertad capacidad de pensamiento y de iniciativa y y libertad, de ¿no? análisis y Ujú. libertad. Exacto, Y libertad es con responsabilidad. exactamente. Además, porque luego se cree que la educación sexual es otra cosa, pero es todo esto, libertad es con responsabilidad, ¿no? Así es. Sí, Gracias. de nada. ¿A qué sigue, Perla? Gracias. El próximo jueves, 24 de febrero, tenemos a Diana Lourdes Meléndez Rojas, maestra en sexualidad, trabajo social, especialista en abuso sexual infantil, violencias hacia las mujeres, docente facilitadora y tallerista nacional, internacional en temas de educación sexual, género, abuso infantil, violencia, diversidad sexual, trabaja mucho en ese tema, derechos humanos, entre otros. Bueno, pues honor a quien honor merece, Susan Pink, un honor tenerte y nos van a seguir en Diálogos con Alma en Facebook y en YouTube. Y cuando esté editada la grabación te la hacemos llegar. Muchas Gracias al gracias. equipo, a Perla, Manrique y a Ricky, a Ricky Velasco y a Enrique también. Muchas gracias, Susan, y honor, de verdad es un honor Gracias, escuchar gracias, toda gracias, la gracias. historia que se vivió. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Nos vemos Felicidades. la Mil próxima gracias. semana. Ana Luisa, Gracias. sí, todos podrán consultar la grabación, todas y todos. Síganos en Diálogos con Alma. Muchas gracias. Está en Facebook y en YouTube estaremos y siguiendo. Gracias. Gracias a todos y a todas.